Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Jesús, en este capítulo vimos la sentencia que se dio al Señor, su muerte, y vamos a ver, bueno, ya vimos su crucifixión, solo terminaríamos viendo su resurrección. Esto lo vimos como escenas que se las mostré la semana pasada en una forma gráfica, cómo fueron cada uno de los procesos que el Señor pasó en ese juicio ilegal que le hicieron. Entonces nos tocaba el versículo número 33, dice: aquí ya estamos con el Señor en la cruz, o sea, ya ha sido azotado, ha sido golpeado, ha sido coronado con la corona de espinas, le escupieron, le pusieron la cruz, la cargó, la llevó hasta la puerta fuera de la ciudad, lo subieron al monte del Gólgota. Recordemos que ahí hubo un personaje, Simón de Cirene, que lo ayudó a llevar la cruz desde la puerta de la ciudad hasta el monte Gólgota. Y estando allá, pues ya lo crucificaron al Señor. Y aquí ya está la narración de qué fue lo que pasó. Entonces dice el versículo 33, que cuando vino la hora sexta, en este caso la hora sexta son las 12 del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, se oscureció por un espacio de 3 horas. Eso tiene un significado importante, y es una señal que estaba dando en ese momento, no solamente para Israel, sino que para otras regiones. O sea, 3 horas de oscuridad totales, ¿verdad? Y van a suceder algunos acontecimientos en ese periodo. Entonces aquí tenemos que observar que Marcos nos informa de la crucifixión detallando la hora. A la hora tercera, que son las 9 de la mañana, el Señor fue colgado en la cruz desde las 9 de la mañana. Y a la hora sexta, o sea, cuando ya llevaba él 3 horas de estar colgado en la cruz, que equivale a las 12 del mediodía, se produjo esa gran oscuridad. O sea que el sol del mediodía fue cubierto por aquella oscuridad que descendió sobre la cruz. Y la oscuridad permaneció 3 horas, desde la sexta hasta la novena hora. La novena hora son las 3 de la tarde. Hasta ahí duró las tinieblas, y algo importante iba a ocurrir. Entonces tomemos nota de esto. Las primeras 3 horas, o sea, de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, fueron las primeras 3 horas. Las segundas 3 horas fueron desde las 12 hasta las 3 de la tarde. En todo ese tiempo, o sea, por un periodo de 6 horas, Jesús estuvo colgado en la cruz, sufriendo, agonizando, esperando que llegara el momento para entregar el espíritu. Durante las primeras 3 horas hubo luz física, de las 9 de la mañana a las 12. Hubo luz natural, pero en las segundas 3 horas hubo una oscuridad que es física también, que no deja de tener también un significado
espiritual, que hubo una oscuridad espiritual también en esas segundas 3 horas. Y es que las tinieblas anuncian los juicios de Dios. Ahí está un primer significado del porqué de las tinieblas. Por ejemplo, en Éxodo 10:22, dice que Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, solo que allá fueron 3 días, aquí fueron 3 horas. En Egipto, dice, hubieron 3 días de oscuridad. Pero Isaías 62 nos dice este texto, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo que está anunciando aquí Isaías es las tinieblas que van a suceder en el periodo de la gran tribulación. Y Amós 8:9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Si ustedes se dan cuenta, hay otros pasajes que se refieren a lo que son las tinieblas y vamos a seguir viendo porque van a haber algunos acontecimientos que se describen en los siguientes versículos. Entonces el 34 dice, y a la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, o Eloi, Eloi, lama sabactani. O sea, esa última frase dice, lama sabactani, es una pregunta, ¿verdad? En la primera donde dice Eloi, Eloi, él se está refiriendo al Padre. Y entonces le pregunta, lama sabactani, ¿qué quiere decir eso? Traducido es, Dios mío, Dios mío. O sea, Eloi, Eloi quiere decir Dios mío, Dios mío. Y lama sabactani quiere decir, ¿por qué me has desamparado? O sea que el Señor, en todo su sufrimiento, en ese momento a las 3 de la tarde, Él cree que el Padre lo ha desamparado y por eso hace esa pregunta, ¿por qué me has desamparado? Esta exclamación de Jesús es el Salmo 22:1, que obviamente es un salmo mesiánico que profetiza su muerte. Y ahí podemos ver en el Salmo 22:1 también los versículos 7, 8, 16 y 18. Y el encabezado del salmo es un grito de angustia y un canto de alabanza. O sea, se están cumpliendo otros textos de las escrituras en ese momento. Este clamor se clasifica con las agonías del Getsemaní en el Monte de los Olivos y envuelven los profundos misterios de la expiación. Hay profundos misterios de la expiación en esas agonías del Señor. Aquellos que pertenecen a las relaciones mutuas entre el Padre y el Hijo. En aquellos sufrimientos y la muerte en la cual su sangre fue derramada para la remisión de pecados. No podemos comprender a fondo la profundidad de la sabiduría de Dios, porque hay aquí cosas misteriosas que no se pueden explicar. Dice la profundidad de la sabiduría de Dios en dar de esta manera a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. Yo creo, nosotros hablamos de que el Señor, que el Padre dio a su Hijo al sacrificio para cumplir ese acto de redención para la raza humana, pero hay una profundidad de una sabiduría, de un misterio que va más allá de eso. Nosotros decimos que Él lo hizo por amor a nosotros, pero hay muchas cosas más interesantes y que no están aquí declaradas. Jesús aquí aplica el Salmo 22:1 y dice, y asimismo es un salmo profético. Es expresado por Él para mostrar que Él está soportando una agonía intolerable. Si nosotros, hermanos, por un segundo tuviéramos la capacidad mental de trasladarnos a ese lugar en ese momento y ponernos en lugar del Señor, yo no sé cuál hubiera sido nuestra reacción o qué hubiera pasado. Quizás en los primeros azotes, sin llegar a los 39,
quizás hubiéramos muerto. Pero el Señor superó todo eso, pero eso no quita que Él estaba pasando por una agonía que era totalmente intolerable. Era muy dura, era muy profunda, más profunda que cualquier aflicción externa. Porque aquí se mezcla la parte de la vida física y la vida espiritual. El Señor estaba cumpliendo tanto en lo físico como en lo espiritual. Estaba soportando esa agonía. Y digo que en lo espiritual porque, aunque el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente el Señor se sintió solo en un momento. Y la ira de Dios, la totalidad de la ira de Dios, cayó sobre su Hijo. Entonces, ese es algo que nosotros no lo vamos a poder comprender nunca, ni tenemos idea de lo que el Señor estaba sufriendo en esa agonía intolerable. Segunda Corintios 5:21 nos dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yo le subrayé ahí en rojo y les puse un fondo amarillo que dice, lo hizo pecado. Pero realmente la traducción no dice exactamente eso. La palabra pecado en este texto se refiere al sacrificio por el pecado. Entonces podríamos leer, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo sacrificio por el pecado. Porque era imposible que el Señor fuera pecado. Nunca podía hacer eso. Eso está en Isaías 53:10. Si hubiera sido pecado, no podría haber sido sacrificio para nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. Y ya hablamos de que en la Pascua, todas las familias israelitas tenían que llevar un cordero de un año sin defecto para que se pudiera realizar el derramamiento de su sangre y que fuera aplicable ese sacrificio a la expiación. Entonces, si era la Pascua física en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora nosotros tenemos que entender que ese cordero sin defecto fue Jesucristo para hacer la Pascua. Y entonces tenía que ser sin pecado, por lo cual no puede ser en esta traducción que dice lo hizo pecado, ¿verdad? Porque Él es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:7. Y tuvo que ser sin defecto, de acuerdo con Éxodo 12:5 y también lo habla 1 Pedro 1:19. Jesús no llegó a ser pecado y no aceptó la culpa del pecado, sino que sufrió la pena del pecado. Lo repito, Jesús no llegó a ser pecado y no aceptó la culpa del pecado, sino que sufrió la pena del pecado, o sea, el castigo del pecado. Eso fue lo que ocurrió. Jesús no llegó a ser pecado o pecador, sino que Él llevó nuestros pecados. Y eso lo dice 1 Pedro 2:24. Quien llevó, mire, yo les subrayé y les puse en celeste ahí para resaltar ese verbo que es importante, porque es lo que Él hizo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hay mucha diferencia entre ser pecado y llevar el pecado. Mateo 27:46, que dice, ¿por qué me has desamparado? Tiene que armonizar con Juan 16, versículo 32, que dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas son palabras que el Señor dijo en el Monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní, cuando estaba orando. Cristo siempre hacía la voluntad del Padre. Por eso el Padre siempre estaba con él. Sin embargo, él en este momento, a las 3 de la tarde, él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese la angustia, el sufrimiento, el dolor y saber cuántas cosas más el Señor estaba recibiendo en ese momento, estaba llevando a cabo, que él pensó que el Padre lo había
abandonado, pero el Padre nunca lo abandonaba, siempre estaba con él. Juan 8:29 nos dice, porque el que me envió conmigo está. Nuevamente, no me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, él no está negando esto que había dicho aquí también en Juan 8:29, sino que en su humanidad física, como ser humano, él también sintió ese dolor o tuvo esa sensación como que el Padre lo hubiera abandonado. A veces nosotros en nuestras angustias le preguntamos al Señor o le decimos, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no oyes mi oración? Es ese momento de angustia cuando uno piensa que Dios no está con uno, pero es cuando más cerca está de nosotros. Al morir en la cruz, nuestro Señor, Jesús no agradaba al Padre, no hacía la voluntad del Padre, por supuesto que sí. Recordemos también que casi inmediatamente después de decir, ¿por qué me has desamparado? Jesús entregó el Espíritu. Inmediatamente después se le entregó el Espíritu, según el versículo 50, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Les decía yo que este es uno de los capítulos más tristes, más dolorosos, que más lo impactan a uno por los hechos que se dan y se relatan ahí, porque siendo Jesús el Hijo de Dios, que fue sin pecado, que fue santo, era puro, le tocó pasar todo esto por culpa de nosotros. Esto simbolizaba el abandono del Padre al Hijo, pero no era un abandono total, sino que fue parcial en el momento, solamente en el instante en el cual el Señor derrama su ira y el Señor entrega el Espíritu. Marcos 15:35 nos dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Ellos confundieron porque como el Señor estaba arriba en la cruz y esta gente estaba abajo y estaba retirado a algunos metros, ellos entendieron que como que el Señor estaba llamando a Elías. Y entonces dice que el 36, que corrió uno y empapando una esponja en vinagre. Aquí solo dice que en vinagre, se recuerdan que ya le habían pasado una esponja con vinagre y con mirra, que fue al principio de su crucifixión. O sea, cuando él está en ese momento en la cruz, angustiado, creen que dándole de beber en la esponja vinagre con mirra, eso era como una droga que iba a hacer más tolerable el sufrimiento. Pero el Señor la rechazó y no la quiso tomar. Quiso estar 100% consciente del sufrimiento que tenía que llevar a cabo por nosotros. Entonces le empaparon una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, le dieron algo para calmar la sed. Esta no fue la droga que le habían dado, la que no aceptó. Aquí él tomó de esta para cumplir una profecía del Salmo 69:21, que dice, y por comida me dieron hiel, coma, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Hay dos situaciones aquí en este salmo. La primera, que como comida le dieron hiel, y segundo, para mi sed me dieron a beber vinagre, que es lo que está ocurriendo aquí en el versículo 36 que estamos viendo. Entonces este que le dio la esponja con vinagre, dijo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ellos estaban creyendo que Elías iba a venir. Creo que ellos se confundieron con lo que dice el profeta Malaquías, que tenía que venir Juan el Bautista, y atribuían que Juan el Bautista era Elías. Quizás esas escrituras hicieron que ellos pensaran que se iba a cumplir en ese momento de que Elías iba a llegar a bajarlo de la cruz. La verdad es que estaban equivocados, porque en ninguna parte de la Biblia se dice que Elías o algún otro de los profetas se iba a presentar en ese momento para bajar al Señor de la cruz. Eso no lo dice. Esto fue tal vez un alcance de esta persona. Creyeron que había llamado a Elías debido a la similitud de las palabras. Uno se pregunta si ellos no habrán sospechado, aunque fuera en parte, que él podría ser el Mesías. Estando en ese momento ahí
y los acontecimientos que están a segundos de que ocurran, nosotros hubiéramos esperado que varios de ellos en parte pudieran haber entendido que él era el Mesías. Creemos que pudo haber habido algo en el corazón humano que les dijese que aquel hombre que estaba en la cruz era el Mesías. Sin embargo, ninguno de los judíos tuvo ese pensamiento, pero mire lo que hizo el centurión romano, lo que dijo. El centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, un centurión romano creyó que él era el hijo de Dios, o sea, que era el Mesías, cosa que no ocurrió con ninguno de los judíos que estaban ahí presenciando la crucifixión. Entonces el versículo 37 nos dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ese es el versículo tal vez y el más importante de todos, porque relata el momento, ese instante en que el Señor entregó el Espíritu. Él expiró. El sufrimiento de Jesús duró 6 horas, de acuerdo con lo que relatan los evangelios. Pilato, cuando le contaron que él había fallecido, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Eso lo vamos a ver en el versículo 44. ¿Por qué se sorprendió él de que él ya hubiera muerto? Porque a veces los crucificados duraban muchos días en la cruz. Sin embargo, el Señor duró solamente 6 horas. Pero recordemos que los otros que crucificaban no les aplicaban la misma tortura que le habían aplicado al Señor. O sea que con los azotes lo llevaron al borde de la muerte y aquí él ya llegó su momento final y entregó el Espíritu. Jesús no murió porque los romanos le quitaran la vida. Él lo había anunciado previamente y está en Juan 10:18. Dice, nadie me la quita, hablando de la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto se estaba cumpliendo en ese momentito donde él estaba poniendo su vida y 3 días después iba a volver a tomar su vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entregó su espíritu de forma voluntaria y repentina. Juan 19:30 señala que dijo, consumado es. En ese momento que antes de que él expirara, el Señor dijo estas palabras también, consumado es. Tales palabras se han encontrado escritas en griego koiné, en los papiros egipcios relacionados con los documentos de negocios. Posiblemente era un término comercial que significaba cancelado en su totalidad. O sea, cuando él dice consumado es que estaba cancelando el precio de nuestra salvación en ese instante. Es lo que nos dice Isaías 53. Versículo 38 dice, entonces, en ese preciso momento, recordemos que el ambiente estaba oscuro. Era como que si hubiera sido de noche y él está hablando y los soldados romanos lo están viendo y este centurión dice esas palabras que acabamos de mencionar. Pero en ese momento habían personas dentro del templo que fueron las testigas de confirmar esta parte que dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Si no hubiera habido nadie en el templo, ninguno se hubiera dado cuenta de que en ese preciso momento en el templo, ese velo se estaba rasgando. Era un velo que dice que poniendo, ya no me recuerdo si son 2 o 4 caballos, uno en cada extremo, jalando el velo, no lo podían romper. O sea que era un velo muy grueso y era el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, de tal manera que al rasgarse el velo, entonces quedó al descubierto el lugar santísimo. Y los que estaban adentro del templo, no hay ninguna escritura que diga qué hicieron, porque si solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al lugar santísimo y estar y ver lo que había ahí, porque si alguien más entraba moría, entonces
qué pasó con las gentes sacerdotes, probablemente que estaban en el templo, que no habían ido al sacrificio del Señor, y se dan cuenta que el lugar santísimo queda totalmente descubierto. Quizás salieron horrorizados del templo pensando que se iban a morir al ver el lugar santísimo al descubierto. El velo como símbolo de la humanidad de Cristo contiene un mensaje muy importante. Es que la humanidad de Cristo o la vida de Cristo nos excluye de la presencia de Dios. O sea, es como el velo, ese velo del templo. Su vida impecable revela cuán pecaminosa es la nuestra. La inmensa cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Su ruptura significó que el camino, esto es importantísimo, hermano, su ruptura significó que el camino a la presencia de Dios fue abierto por la muerte de su Hijo Jesucristo. Si ustedes van y leen los capítulos 9 y 10 de Hebreos, van a encontrar, y yo se los he estado recalcando en varias ocasiones, que ustedes no tienen por qué depender de mí o de alguno de los ancianos o de algún líder para orar, para pedirle al Señor, hacerle al Señor alguna petición. Porque el Señor abrió el lugar santísimo, y así es lo que dice Hebreos 9:10, que podemos presentarnos todos, absolutamente todos. No hay ni un solo cristiano que no pueda presentarse directamente a la presencia de Dios. Entonces, esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque yo creo que seguimos arrastrando esa tradición, esa costumbre de que hay que pedirle al pastor que oren. Yo oigo normalmente en la radio, vea, y me impresiona ver la cantidad de gente que llamando al locutor de la radio cultural para que ore por ellos. Yo me pregunto, ¿será que esta gente no les han enseñado que ellos mismos pueden entrar a la misma presencia de Dios? O que si se los han dicho, lo ignoran y siguen creyendo en la tradición. Porque todos, hermanos, realmente usted lea el capítulo 9 y 10 de Hebreos y se va a dar cuenta con sus propios ojos que usted y yo, todos los cristianos, no necesitamos de ningún intercesor humano, porque ya el velo se rasgó, el Señor dejó al descubierto para nosotros ese lugar santísimo y podemos llegar hasta la misma presencia de Dios con nuestra oración. Cuando el velo o cortina se separaba, el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. El hecho fue evidente, presenciado por muchos sacerdotes. Se rasgó no de abajo para arriba, sino que de arriba para abajo. Sin embargo, si ustedes leen algunos documentos de este acontecimiento de la Iglesia Católica, ellos aseguran que el velo se rasgó de abajo para arriba. Pero la escritura es clarísima, decir que el velo se rasgó de arriba para abajo, indicando que esta fue una acción de Dios y no del hombre. Las 3 de la tarde era la hora del sacrificio de la tarde. O sea, los sacrificios que hacían los sacerdotes en Israel, en el templo, a las 3 de la tarde se celebraba ese segundo sacrificio. Y justamente a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios estaba expirando, entregando su vida. Y en ese preciso momento estaban sirviendo en el templo y lo que vieron debió haberles producido mucho temor, porque no era normal, ellos no sabían que había, bueno, si lo sabían, no lo habían visto y ahora sí estaba al descubierto. La rasgadura era una señal, aquí hay otro aspecto de estos interesantes, era una señal de que la muerte de Jesús daba fin a la necesidad, ponía fin a la necesidad de los repetidos sacrificios por el pecado y abría un camino nuevo y vivo de acceso libre y directo a Dios. Hermano, tómale foto a ese pasaje y recuérdese cuando usted vaya a recurrir a alguien que ore por usted. Yo no digo que no oremos los unos por los otros, pero principalmente nosotros, que somos los que sabemos qué nos está ocurriendo, qué aflicciones tenemos, presentémonos delante del Señor, que Él nos va a escuchar
Él va a responder a nuestra oración. Más tarde veremos que muchos sacerdotes conocieron a Cristo como Salvador. O sea, este fue por efecto del rasgado del velo. Dice que después muchos sacerdotes se convirtieron a Cristo, creyeron en Él. El hecho de que en el mismo instante que el Señor entregó el Espíritu, fuera el momento en que el velo del templo se rasgó en dos, indica que de ninguna manera aquello ocurrió accidentalmente. Esos dos acontecimientos fueron especialmente relatados juntos. Mateo agrega en relación a ese momento que está ocurriendo de cuando el Señor expira. Y dice Mateo 27:51, esto abrió el camino al cielo. Nuevamente le cito Hebreos 9:10. Y la tierra tembló. Esto ocurrió a las 3 de la tarde ese día viernes. Estaba oscuro. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ocurrió un terrible temblor y las rocas, oiga, y las rocas se partieron. Este fenómeno no era un terremoto normal, sino un acto de Dios. ¿Y qué pasó con esas rocas que se partieron? Dice el versículo 52, nos cuenta Mateo. Y se abrieron los sepulcros. A las 3 de la tarde se abrieron los sepulcros. Y no pocos, dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, ¿quiénes fueron? La Biblia no dice, mantiene un misterio sobre eso. ¿Cuántos fueron en realidad? No dice el número, solo dice que muchos. ¿Qué hicieron esos cuerpos? Porque no está diciendo que solo el espíritu. En los sepulcros lo que habían eran cuerpos físicos, materiales. Esos cuerpos se levantaron, cobraron vida, resucitaron. Este es uno de los primeros pasos que se da con relación a la resurrección. La resurrección de la cual nosotros vamos a participar en el día del arrebatamiento de la iglesia tiene varias etapas, varias fases. Y la primera es esta, cuando el Señor entregó el Espíritu, entonces se abrieron los sepulcros, salieron esos cuerpos que habían dormido, y dice el 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad Jerusalén y aparecieron a muchos. O sea, ellos no salen antes que el Señor resucite, sino que el que primero debía de resucitar, porque eran las primicias, era el Señor. Y luego estos, que también los sepulcros ya estaban abiertos, los cuerpos salieron, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Imagínense la escena, viendo a alguien que había muerto y ahora verlo vivo, caminando, hablando y relacionándose con las personas. Eso haber sido algo impactante, algo extraordinario que se dio. Este fenómeno indicó que la muerte de Cristo venció la muerte, como dice 1 Corintios 15:50 y Hebreos 2 del 14 al 15. Entonces dice el versículo siguiente, el 39. Y el centurión que estaba frente a él, al Señor, luego que él ha expirado, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquí tenemos el testimonio de una persona que no tenía nada que ver con los judíos. Este centurión no era judío, era un ciudadano romano. Y él testifica y dice ahí, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta fue la confesión de fe de aquel centurión que expresó lo más lejos que pudo llegar en el contenido de su fe en ese momento. No podía haber dicho algo que revelase más su fe que lo que dijo. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, lo que está haciendo es aceptando el sacrificio de Cristo para él ser salvo. Reconoció quién era él, o sea, Jesucristo. E indudablemente lo que estaba haciendo, recordemos que era un romano pagano que tenía el trabajo cruel de crucificar a otros hombres. Seguramente al ver la muerte de Jesús se sensibilizó
tanto humana como espiritualmente. O sea, todos estos son beneficios de ese momento en que el Señor está entregando el Espíritu. Versículo 40. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, la de Magdala, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, que era la hermana de María, la madre de Jesús. Bueno, estaban estas mujeres mirando de lejos. Es interesante ver que no menciona que los discípulos estuvieran mirando de lejos, aunque sí Juan nos va a decir que Juan, el apóstol Juan, el del Evangelio de Juan, sí estaba ahí, pero el resto de discípulos no estaban. Sin embargo, habían mujeres ahí presenciando en ese momento. Es interesante observar que las mujeres que permanecieron hasta el último momento en la cruz serían las primeras en llegar a la tumba. Ellas miraban la escena de lejos y en aquellos momentos los discípulos y apóstoles se habían dispersado. Jesús y el grupo apostólico era ministrado tanto física como financieramente. O sea, repito, Jesús y el grupo apostólico, o sea, él como sus apóstoles, eran ministrados tanto física como financieramente por varias mujeres. Mire qué importante este dato. O sea, lo que no hicieron los varones, lo hicieron las mujeres. O sea, un grupo de mujeres se encargó del sostenimiento no solamente de Jesús, sino que de los apóstoles. Recordemos que la Biblia nos dice que habían mujeres importantes que servían al Señor. Y no cabe duda que eran mujeres con recursos económicos y que nunca escatimaron un centavo para apoyar a Jesús y a los apóstoles. Por ejemplo, ¿en qué lo apoyaban? Cocinando, dándole comer, el lavado de ropa y algunas otras actividades que eran necesarias para el diario vivir de ellos. Versículo 41 dice, ¿quiénes? O sea, esas mujeres, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Mire qué ejemplo nos dan esas mujeres. No solo le seguían, sino que le servían. Y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Mire qué importante el ministerio de las mujeres desde en aquellos días en que el Señor estuvo desarrollando su ministerio durante 3 años. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera también del día de reposo. El día de reposo empezaba viernes a las 6 de la tarde y terminaba sábado a las 6 de la tarde. Entonces dice que estaba en víspera ese día de reposo donde no se podía hacer nada. Entonces, por eso mismo, el versículo 43 nos dice que José de Arimatea, mire qué interesante esto, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Un hombre con recursos económicos y que por razón de su conocimiento escritural lo hicieron miembro del concilio, o sea, del Sanedrín, pero que también esperaba el reino de Dios, no solamente Nicodemo, sino que estaba José de Arimatea, entró osadamente a Pilato, o sea, se atrevió a entrar con Pilato y lo que hizo fue pedir el cuerpo de Jesús. Mateo nos dice en capítulo 27, 51, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, José de Arimatea se opuso a la decisión del Sanedrín de matar a Jesús, porque dice, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, sí hubo por lo menos un hombre, y la escritura no lo dice quién fue, que se opuso a la muerte del Señor dentro del grupo de los del Sanedrín. El 27:57 de Mateo dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Ahí está, mire, no le estoy diciendo mentiras. Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Esto nos dice, hermanos, pero con especial énfasis en personas con recursos. O sea, el evangelio no solamente es para gente pobre, el evangelio también es para gente rica. Y miren, y a mí me impresiona mucho porque eso sucedió en aquel tiempo, pero hoy día sigue sucediendo lo mismo, que personas dentro de las congregaciones con recursos, hombres ricos y que son discípulos de Jesús, se atreven osadamente a hacer acciones que realmente otros personajes no lo hacen. Sin embargo, estas personas sí lo hacen. O sea, siendo uno no, puede ser que no entendamos porque decimos, pero si es un hombre rico, no tiene necesidad. Pero es que no es solamente la parte material, económica, física la que prevalece en nuestra relación con el Señor, sino que también la parte espiritual. Lucas 23:50 dice, había un varón llamado José de Arimatea. Miren, los dos evangelistas de Arimatea, que era ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y yo les voy a hacer un resumen de este José de Arimatea porque está en diferentes evangelios de las cualidades de este hombre importantísimas. Juan 19:38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que les permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Los que habían seguido a Cristo abiertamente ahora estaban desparramados y escondidos, pero este hombre que había sido discípulo secretamente, ahora manifiesta públicamente su deseo de honrar a Jesús. Dice, tras la muerte de Jesús públicamente, fue donde Pilato para solicitar el cuerpo. Era peligroso ser identificado como amigo de un insurrecto crucificado en ese momento. Como judío ortodoxo de su tiempo, José habría sido impuro ceremonialmente para celebrar la Pascua del sábado que ya empezaba ese viernes por la tarde. ¿Por qué era impuro? Por haber entrado en casa de un gentil, que en este caso es Pilato, y por haber tocado un cadáver, de acuerdo a lo que la ley establecía. Entonces aquí está el resumen de las cualidades de José de Arimatea. Era, primero, miembro noble del concilio. Segundo, esperaba el reino de Dios. Tercero, era muy osado. Cuarto, era rico. Quinto, era discípulo de Jesús. Sexto, era bueno. Y séptimo, era justo. Mire qué clase de gente. ¿Qué pasó con José de Arimatea al creer en el Señor? Él nació de nuevo y mire las 7 cualidades o atributos que tenía José de Arimatea, que muy pocas veces se mencionan dentro de las congregaciones. 15:44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Aquí hay un detalle interesante. José de Arimatea era un seguidor de Jesús poco conocido. De hecho, él estaba encargado del entierro del Señor, porque no solamente va a pedir el cuerpo del Señor, sino que él proveyó el sepulcro donde se enterró al Señor y tuvo el valor suficiente como para identificarse públicamente. Según Lucas 23:51 y 52, era un miembro del Sanedrín que no había estado de acuerdo con la postura y acciones de ese tribunal religioso. Los romanos dejaban los cuerpos de los crucificados, mire la costumbre de los romanos, dejaban los cuerpos de los crucificados hasta que se pudrieran y que las aves de rapiña se los comieran. Pero los judíos creían en sepultar los cuerpos aún de los que habían colgado en el madero. Es importante recordar que él entregó el espíritu. Durante las últimas horas de su agonía, a los prisioneros que morían en la cruz se les quebraban las piernas para apresurar su muerte, estando colgados en la cruz. Pero como Jesús ya estaba muerto, en su caso no fue necesario quebrarle las piernas. Y esto era también el cumplimiento de una profecía, otra profecía, que había predicho que ningún hueso de su cuerpo sería quebrantado. Eso está en el Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Exactamente lo que ocurrió en ese momento ahí con el cuerpo del Señor estando en la cruz y después de que ha muerto. 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Aquí tengo una imagen de más o menos cuando bajaron al Señor de la cruz y ahí están las mujeres esperando a recibirlo y hay 2 hombres ahí que lo están bajando de la cruz.
el 46, el cual compró una sábana. En ese momento José de Arimatea compró también una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Él proveyó, como decía, el sepulcro para el Señor. Qué privilegio, hermanos. O sea, aquí estamos viendo algunos personajes que destacaron en la muerte del Señor y que nos dan unas lecciones bien importantes con respecto a cómo debemos de comportarnos nosotros como creyentes. Juan 19:39 nos dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. No sé cuánto sería el precio ese, no lo investigué. En su providencia divina, Dios dirigía todo aspecto y todo paso de este asunto. ¿Para qué? Para manifestar de la manera más clara y precisa que en realidad Jesús murió por nuestros pecados, que la misma persona que fue crucificada fue sepultada y que la misma persona que murió en la cruz y fue sepultada en el sepulcro de José de Arimatea resucitó de entre los muertos al tercer día. Recordemos que para los judíos los días se contaban aunque fueran solo horas, porque algunos dicen, pero si murió viernes y resucitó domingo no se cumplieron 3 días, pero las horas del viernes cuentan como un día, las horas del sábado, el sábado completo y las horas del domingo y ahí están los 3 días, o sea, no hay contradicción. Resucitó el tercer día. Y aquí está donde lo están poniendo en la roca, en el sepulcro que José de Arimatea proveyó para que el cuerpo del Señor lo pusieran ahí. Yo sigo pensando que qué privilegio el de este hombre. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera comprado las sábanas, si no compra esas 100 libras, si no le provee el sepulcro, si no pide el cuerpo del Señor? Mire qué interesante y acontecimientos importantes que se dan en ese momento por parte de José. 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, ellas están ahí presentes y están viendo dónde lo van a poner. Mateo 27:62 nos dice, al día siguiente, o sea, el sábado, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. Otra vez, los que se oponían el uno al otro se unen en una causa común. Vienen ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, así calificaban al Señor, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ya están las citas bíblicas. El 64 de 27 de Mateo dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Al tercer día equivale después de 3 días. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error, o sea, la resurrección, peor que el primero, la creencia que Jesús era el Mesías, ese era el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Muy bien, hermanos, terminamos el capítulo número 15 y ya sería hasta la siguiente semana, después de la Semana Santa, que es la próxima, que continuaríamos con el capítulo 16 para terminar este evangelio. Ahí vamos a estar viendo ya la resurrección del Señor. Pero decía yo la vez pasada que no creo que sea coincidencia que empezamos el estudio de Marcos, no me recuerdo en qué día, en qué mes, pero mire, lo estamos terminando justamente en un momento en que en Guatemala se está a punto de celebrarse la Semana Santa, la muerte del Señor, y llegamos justo en ese momento. Así es que les dejo el tiempo por si tienen alguna pregunta, algún comentario o quieren hacer algún aporte, pueden encender su micrófono y hacer uso de él. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.